Bienvenida o bienvenido. Iniciamos hoy una exploración detallada de un material bastante singular. Son extractos de un análisis titulado La cronología del miedo electoral en Colombia. Un título potente, desde luego. Sí, sí, y lo que hace es un recorrido, fíjate, de más de 6 décadas, desde 1958, Para argumentar algo, bueno, bastante contundente. que el miedo se ha usado, Exacto. que ha sido una herramienta constante, deliberada además en el juego electoral colombiano. ¿Vale? Así que nuestro objetivo aquí es desentrañar un poco la lógica que presenta este análisis. O sea, cómo argumenta que se usó el miedo, a quién señala. ¿Y qué consecuencias le ve a todo esto, no? En la política del país. Eso es. La idea central que vamos a examinar es esa. La afirmación de un uso sostenido del miedo por un sector político concreto. El texto lo llama la derecha o una élite, para influir en las elecciones. Ajá. Y pone un ejemplo reciente que seguro que suena. El concepto de castrochavismo. Uf, ese término. Sí, el texto lo define como esa mezcla, ¿no?, de los líderes de Cuba y Venezuela para crear una narrativa, bueno, de alarma, sobre el riesgo de un gobierno de izquierda radical. Ya veo. Suena complejo. Pues sí. A ver, entremos en materia. Si la tesis es esta estrategia persistente del miedo y se atribuye a una élite desde el 58, ¿cómo define el texto a este grupo? O sea, ¿qué perfil dibuja? Pues mira, aquí es donde el análisis presenta una de sus ideas, yo creo, más llamativas. Habla de una contradicción profunda. Según la fuente, este grupo se presentaría a sí mismo con términos muy elevados, ¿sabes? La gente de bien, la reserva moral. La élite moral, digamos. Incluso los verdaderos dueños de Colombia, llega a decir el texto, se proyectarían como un faro ético. Vale, una imagen de rectitud. Exactamente. Pero claro, el texto contrapone esa imagen con una lista bastante larga de comportamientos que, bueno, que chocarían frontalmente con ella, según argumenta. ¿Cómo cuáles? Pues describe actitudes como la ostentación de poder, de riqueza, menciona viajes lujosos, negocios que podrían rozar el contrabando, saltarse normas de tráfico, recurrir a sobornos o influencias. Vaya. Sí, para evitar trámites, conseguir beneficios, lobby para ventajas particulares, exenciones fiscales, en fin, una serie de conductas que el texto presenta como habituales en este sector y que, claro, contrastan con esa autoproclamada superioridad moral. Es un contraste fuerte, sí, el que plantea la fuente. Pero más allá de listar esos comportamientos, ¿qué significado le da el texto a esa supuesta hipocresía? O sea, ¿por qué es relevante esa brecha? Bueno, el análisis no lo ve como anécdotas, lo presenta como un patrón fundamental para entender la estrategia general. Argumenta que esa desconexión entre lo que se dice y lo que se hace es clave para mantener un orden social y político que, bueno, que beneficia a este grupo. Entiendo. Lo relaciona con un sentimiento de exclusividad, la creencia, según el texto, de ser los únicos capacitados para gobernar o para decidir quién gobierna. Y subraya esa paradoja: pontificar sobre ética mientras se incurren prácticas cuestionables y además se usa el miedo como herramienta política. Es fuerte, la verdad. Y dentro de esas herramientas el texto menciona una muy concreta: la amenaza de irse del país si no ganan los suyos. ¿Cómo encaja eso? Pues el análisis lo llama directamente chantaje político. Así de claro. Chantaje. Sí. Lo interpreta como una forma de intimidación, dirigida sobre todo a generar incertidumbre, miedo en los sectores más vulnerables, haciéndoles creer que si esta élite se va, pues vendría el colapso económico o social. Ya. Según la fuente, es otra cara de esa mentalidad de dueños del país, que se creen indispensables y usan eso para presionar. Entendido. O sea, tenemos una élite que se dice moralmente superior, pero cuyas acciones, según el texto, la contradicen, y que usaría el miedo, incluso esa amenaza de éxodo, como herramienta. Esa es. Y para ilustrar que esto no es de ahora, el texto saca algo bastante, bueno, bastante llamativo. Una cronología del miedo, que abarcaría décadas. Así es. El documento propone una línea temporal, intenta demostrar cómo, elección tras elección, pues se habría fabricado o, como mínimo, magnificado una amenaza específica para movilizar el electorado a través del temor. No serían miedos espontáneos, sino inducidos estratégicamente, según el texto. Vamos a repasar algunos hitos de esa cronología que presenta la fuente. No hace falta todos, pero para pillar la idea. Por ejemplo,
Dice que entre 1958 y 1966, claro, recién salidos de la violencia, el miedo era justo ese, la herencia de la violencia bipartidista. Lógico, en ese contexto. Luego, en los 70, el foco cambia a figuras políticas. En el 70, el miedo a Rojas Pinilla, el exdictador que volvía. En el 74, el pánico que supuestamente se atizó contra Álvaro Gómez Hurtado. Y el patrón sigue adaptándose, según este análisis. En el 78, el miedo se vincula a la protesta social. Se etiqueta como influencia comunista. Un clásico. Sí. Luego, en los 80 y 90, claro, el narcoterrorismo. Pablo Escobar, en el 86 y el 90, se convierte en el gran espectro. E incluso figuras que luego fueron presidentes, como Andrés Pastrana, pues también fueron objeto de campañas de miedo en el 94. El texto cita un lema: evitar entregarle el país a un bobo. Qué curioso. Y la ironía que destaca el texto es que 4 años después, en el 98, ese mismo Pastrana fue elegido. Pero esta vez, argumenta la fuente, por el miedo generado hacia su rival, Horacio Serpa. Le acusaban de cercanía a la guerrilla. Sí, es una vuelta de tuerca interesante que señala el texto. Y ya en el siglo XXI, pues el miedo se centra en las FARC, la guerrilla más grande entonces, en 2000, 2006. Un miedo que, según el texto, fue exacerbado por Álvaro Uribe en 2010. Y la cronología llega hasta hoy prácticamente. Para 2014 habla de un miedo asociado a la propia figura de Uribe. En 2018 le atribuye a Uribe la construcción del miedo al castrochavismo. Y en 2022 describe un fomento del odio y el miedo hacia Gustavo Petro, agitando eso que llama un neocastrochavismo. Si conectamos los puntos que presenta la fuente, lo que sugiere es una plasticidad enorme en la estrategia. Plasticidad. ¿En qué sentido? Pues en que el objeto del miedo cambia todo el rato. Se adapta a las ansiedades de cada momento. La violencia pasada, líderes concretos, el comunismo, la protesta, las mafias, las guerrillas, ideologías inventadas como el castrochavismo. Vale. Pero el mecanismo de fondo que describe el análisis, o sea, usar la emoción del miedo para influir en el voto, eso se mantendría constante. Más de 60 años. Es como si el instrumento fuera el mismo, pero lo afinaran diferente en cada elección, ¿no? Entiendo la metáfora. Y el texto pone un énfasis especial en el castrochavismo, como una versión reciente y, según dice, muy efectiva, sobre todo en 2018 y 2022. Sí, y considera el plebiscito por la paz de 2016 como un momento, culminante. El análisis sugiere que ahí el miedo a las supuestas consecuencias negativas de los acuerdos de paz, un miedo avivado activamente por figuras como Uribe, según la fuente, pues ese miedo logró imponerse sobre un debate más racional o informado sobre lo que se había pactado realmente. O sea, el texto lo ve casi como la apoteosis de esta estrategia de meter miedo. Algo así. Lo presenta como un momento clave donde esa táctica triunfó de manera muy visible. El análisis también parece meterse en la psicología de por qué esto podría funcionar. Menciona a Naomi Klein. Correcto. Se apoya en esa idea de Klein sobre cómo las crisis, los shocks, los momentos de miedo colectivo, pueden generar una especie de suspensión de la racionalidad. Ya. Y es en esas ventanas, argumenta el texto, citando a Klein, cuando ciertos grupos de poder pueden impulsar sus agendas, aunque sean perjudiciales para la mayoría. La fuente sugiere que esta manipulación no crea miedos de la nada, sino que explota las inseguridades que ya tiene la gente, proyectando futuros aún más sombríos para generar angustia. ¿Y cuál sería el objetivo final de generar esa angustia, más allá de que la gente vote una cosa u otra? Pues, según la perspectiva del texto, el propósito es doble. Por un lado, sí, claro, dirigir el voto hacia opciones que prometen mantener el statu quo o un orden que se percibe como seguro frente a la amenaza inventada. Vale. En cambio, la pasividad ante políticas que podrían ser regresivas. Todo por miedo a que cualquier cambio, por malo que sea el presente, lleve a algo peor. Es apostar por el miedo a lo desconocido. Exacto, magnificando riesgos y minimizando las posibilidades de mejora. Es una visión bastante crítica la que ofrece el texto sobre la intención detrás de todo esto. Sin duda. Ahora, si esta táctica ha sido tan persistente y supuestamente tan efectiva durante décadas, ¿por qué el texto argumenta que hoy podría estar perdiendo fuerza? ¿Qué factores señala para decir que esto está en declive? Pues el autor del análisis es bastante optimista en este punto, o al menos así lo expresa. Identifica varios factores que confluyen. Primero, habla de saturación.
de desgaste. Demasiado tiempo con la misma música. Algo así, más de medio siglo usando variaciones de la misma melodía del miedo, pues habría agotado su credibilidad y su impacto emocional en mucha gente. Como el cuento de Pedro y el Lobo, aplicado a la política. El texto sugiere algo parecido, sí. Segundo factor clave que menciona, el estallido social de 2021. Ujú. Lo interpreta no solo como una protesta masiva, sino como una ruptura de esa parálisis por miedo. Lo ve como una manifestación de descontento acumulado, sí, pero sobre todo de un deseo de cambio muy potente, que superó las barreras del temor. Y mencionaba un tercer factor relacionado con la ciudadanía, ¿no? Sí, percibe una ciudadanía que considera en general más crítica, mejor informada y por lo tanto menos susceptible a lo que llama directamente manipulación. Y eso lo relaciona con lo que hablábamos al principio. Exacto, con la gran inconsistencia, la brecha cada vez más visible, según el autor, entre los valores que proclama esa élite y sus comportamientos reales. Argumenta que esa contradicción es ya demasiado evidente como para seguir sosteniendo la autoridad moral que necesitas para infundir miedo de forma efectiva. El texto parece ligar directamente ese desgaste con el estallido social. Como si la indignación viniera de lejos. Totalmente. Lo describe como un despertar de conciencia que se nutre de muchas cosas. La rabia ante abusos históricos que el texto no detalla, pero da por sentado que se conocen. La frustración por promesas de progreso incumplidas, generación tras generación. Claro. Y una irritación profunda por lo que considera desidia o inacción del gobierno ante problemas graves. Desigualdad, falta de oportunidades, corrupción. Problemas que además, dice el texto, la pandemia puso bajo una luz mucho más cruda, más ineludible. Problemas estructurales que quizás las narrativas del miedo ya no conseguían tapar o relativizar. Esa es la tesis central del texto en este punto, que la realidad, la experiencia vivida por mucha gente, empezó a pesar más que los fantasmas que se agitaban. Y esto lleva a la pregunta clave, ¿no? Si las viejas tácticas se debilitan, ¿qué viene ahora? ¿Qué las reemplaza? El texto menciona que todavía se usan términos como neocomunismo para intentar generar rechazo a alternativas políticas nuevas. Pero el autor parece convencido de que eso ya son como coletazos, ¿no? De algo que se muere. Sí, la fuente es muy categórica en su conclusión sobre esto. Afirma textualmente: ese temor y esa maquinación ya no funcionan. Se acabó. Así, tal cual. ¡Qué rotundo! Sí. Sostiene que la energía social que domina ahora no es el miedo que paraliza, sino un clamor popular por un auténtico cambio. Describe este impulso colectivo como uno que ya no se deja intimidar fácilmente por sombras del pasado, sino que exige activamente reformas indispensables. Una visión de futuro. Sí, el texto termina dibujando una aspiración colectiva hacia una transformación profunda del país, buscando construir una sociedad que define con dos adjetivos: equitativa y sostenible. Es una visión que, según este análisis, le está ganando la partida al miedo. Bien, pues hemos recorrido los puntos clave de este análisis, sobre cómo el miedo, según esta fuente, ha podido moldear la política electoral colombiana durante décadas. Hemos visto cómo caracteriza esa élite, hemos repasado la idea de la cronología del miedo y hemos examinado por qué el texto cree que podría estar en declive. La conclusión fundamental que se saca del texto es su insistencia en que esto ha sido sistemático y prolongado. O sea, no lo ve como hechos puntuales, sino como un método consciente. Persistente. A lo largo de décadas. Exacto. Un método que, según el análisis, adapta el fantasma a invocar, pero siempre con el objetivo de influir apelando a la emoción, al miedo, a la ansiedad, dejando en segundo plano el debate racional. Y nos deja con esa imagen de una táctica que, siempre según esta fuente, estaría agotándose por la repetición, por el impacto del estallido social, por una mayor conciencia pública de las inconsistencias. Eso es. Y aunque este análisis se centra mucho en Colombia y en el miedo como herramienta electoral muy explícita, a mí me deja flotando una reflexión. A ver, que quizás podríamos extender a otros contextos, ¿no? Si las tácticas de miedo más obvias empiezan a perder fuelle, como sugiere esta fuente, ¿qué otras emociones podrían estar ocupando ese espacio o influyendo de maneras más sutiles en nuestras decisiones políticas hoy? ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues no sé, podríamos pensar en la manipulación de la esperanza, el uso estratégico de la indignación, apelar a la nostalgia de un pasado idealizado,
o construir identidades basadas en el antagonismo puro y duro. Interesante. Es algo sobre lo que reflexionar, creo. Cómo las emociones, más allá del miedo directo, siguen siendo un campo de batalla clave en la política actual.